Estamos con Raúl Di Chiara. El profesor Raúl Di Chiara es profesor emérito de la Universidad del Sur y tiene, bueno, la agradable cortesía de estar con nosotros, de dictarnos un curso de costos para logística a través de nuestra plataforma. Y bueno, así me gusta invitarlo. Y en esta oportunidad, que ya es la tercera edición de América para el Mundo, tal como lo anunciamos a partir de julio, y bueno, ya estamos terminando julio con nuestra tercera edición de estos vivos que estamos planteando para iniciar algunos temas que nos interesan justamente de Latinoamérica, eh, que están relacionados con la pandemia, con cómo afecta el COVID a los costos en logística, cómo afecta el COVID a las cadenas. Algunas afectan positivamente, otras afectan negativamente. Y bueno, aquí tenemos a Raúl para que nos cuente un poquito más. Y efectivamente, este es un curso que tiene como tema central costos logísticos y la situación por la cual estamos atravesando, naturalmente, que impacta sobre la actividad de manera diferente, naturalmente, pero me parece que es importante tratar de discernir cuáles son esas diferencias y ver también un poquito de qué manera se afectan los costos logísticos, que es el tema central de nuestra actividad, y cuáles serían las perspectivas a futuro, tratando evidentemente de ver un poco qué perspectivas cambiantes podrían ocurrir de aquí a un tiempo prudencial. Así que desde ese punto de vista me interesaba tratar de determinar en primer lugar que los efectos de esta situación son diferentes porque las actividades de transporte y logística naturalmente han sido afectadas de diferente manera. Hay actividades que están muy afectadas negativamente, como todo lo que tiene que ver con la logística y el transporte por aéreo, por ejemplo, o el transporte de pasajeros, concretamente, que ha sido suspendido porque las fronteras están cerradas o porque incluso dentro del propio territorio de un ámbito geográfico determinado el transporte ha sido bloqueado para evitar el contagio, etc. Y por el contrario, otras actividades en las cuales el transporte está activo, casi tan Sí. activo como una situación normal, como es el transporte de carga de materias primas de origen agropecuario, eh, medicamentos, alimentos, de manera tal que desde ese punto de vista hay que tener presente que los efectos naturalmente existen, pero que no afectan a todo el mundo de la misma manera. Sí, de hecho, a los que ha afectado positivamente, los ha afectado en gran medida positivamente. Sí, también a quienes los ha afectado negativamente, ¿no? Claro. Estaba leyendo por allí, por ejemplo, que el transporte aerocomercial asociado a la caída de la actividad turística y de otras actividades, los movimientos internacionales de personas, etcétera, ha tenido una disminución de más del 50%, con lo cual, evidentemente, eso tiene un impacto muy, muy grande sobre la actividad, ¿no es cierto? Y también sobre lo que es nuestro objeto del curso, que son precisamente los costos. Y a eso Claro. me quería referir un poquito ahora como segundo tema, en el siguiente sentido. Los costos no son solamente los registros contables. Existen también una serie de costos asociados, por ejemplo, a un capital inmovilizado que tiene una empresa, que naturalmente impacta negativamente en el resultado económico de la empresa. Y eso también debe ser evidentemente contabilizado y tenido en cuenta
hay también costos asociados, por ejemplo, a a la perspectiva que tenga la empresa de reactivación en un periodo prudencial, y esto naturalmente va a diferir de acuerdo a una actividad u a otra. Están los llamados costos hundidos, que es un concepto que se utiliza mucho en economía, que son aquellos costos en los cuales incurre un prestador, un proveedor de un servicio, como es el transporte, por ejemplo, y que luego se espera recuperar a lo largo de un periodo de tiempo muy largo. Y si ese periodo de tiempo se interrumpe, naturalmente ahí vamos a tener un bache muy importante en el cual no va a haber posibilidades de recuperar esos costos. Y también la forma diferencial en que esta situación de pandemia ha afectado las actividades logísticas también afecta de diferente manera a los costos de la prestación de la actividad y a los costos de transporte, naturalmente. También existe una tendencia un tanto difundida últimamente, que es que los países van a tender a un mayor grado de autoabastecimiento. Esto que en otros ámbitos se habla como que, bueno, habría pasado la era de la globalización y que estaríamos ahora atravesando una etapa de transición. Bueno, si efectivamente ocurre algo de ese tipo, hay que tener presente que todo lo que es vinculado al comercio internacional va a tener también un impacto importante desde el punto de vista de la actividad y desde el punto de vista de los costos, particularmente todo lo que tiene que ver con el transporte por barcos, que es el que lleva la mayor parte del flujo de carga internacional, y si se tiene en cuenta que son importantísimas inversiones las que están asociadas a la construcción y puesta en marcha y en funcionamiento de un barco, ¿no? O sea, de un equipo mundial de ese tipo. Así que bueno, parece importante destacar que existen diferentes situaciones desde ese punto de vista, ¿no? Sí, la verdad es que, digamos, el cambio mundial ha sido, digamos, sí, importante. Una cosa, bueno, por ejemplo, que se ha dado acá, con el último tema que usted planteaba al respecto bueno, del movimiento de buques, obviamente las empresas, las cadenas logísticas de muchas empresas estaban totalmente diversificadas y, digamos, eso justamente, toda esta pandemia dio lugar a, bueno, la relocalización de las empresas por una cuestión justamente de el corte del abastecimiento de las cargas para procurar, digamos, que no vuelva a haber dichos cortes, porque, digamos, esto afectó directamente a la productividad y por ende los costos asociados, porque bueno, hay que mantener costos fijos. Efectivamente. En este mismo sentido, si uno se posiciona respecto de lo que podría ocurrir a futuro, cuáles son las tendencias que uno estima o que, digamos, los analistas estiman que podrían verificarse en un futuro próximo. Todos se preguntan si el sector del transporte y la logística se volverá a organizar como antes de esta situación, por ejemplo. En este sentido, algunos destacan que ya existe o visos de que se va a producir un cambio llamado modal, en el sentido de que va a haber una transformación en la asignación de cargas desde el transporte por carreteras y el transporte marítimo hacia el transporte por vía ferroviaria. De manera tal que, bueno, también en este tipo de cosas hay que tener atención. Lo mismo los movimientos y los desplazamientos de las personas. Seguramente las videoconferencias van a reemplazar a las reuniones físicas. Y entonces, si las personas van a viajar menos, tanto a nivel nacional como internacional, ¿cuál va a ser el impacto que esto va a tener en el transporte público y de pasajeros? Por ejemplo, en ciudades
como Bahía Blanca. Es notable hoy ver cómo los transportes públicos de pasajeros, los equipos viajan prácticamente vacíos, y sin embargo viajan. Y eso implica un costo fenomenal que la sociedad como tal va a tener que asumir, más allá de lo que sea lo que le pueda significar a la empresa en particular. La empresa hoy seguramente lo está haciendo en base a un subsidio que recibirá, pero eso también tiene un costo en términos del conjunto de los habitantes de una determinada ciudad, ¿no? También otro de los impactos probables en los cuales habría que poner el acento es el tema de qué manera va a impactar esto en la contratación de la mano de obra. Acá hay que buscar siempre un equilibrio entre flexibilidad laboral, que le permita a las empresas cierta posibilidad de adecuar su planta de personal, y de estabilidad de ese personal, de manera tal de darle alguna garantía a la persona que está ocupada, particularmente aquellos que tienen una capacitación y una formación, de poder hacer una contribución medianamente interesante para la empresa. Las estimaciones al respecto no son muy buenas, de hecho se incrementa día a día las estimaciones al respecto de que se va a incrementar el número de desempleos, bueno, considerando, ¿no?, que, digamos, las personas que, bueno, que actualmente están ocupando puestos de trabajo no se van a reintegrar en otros puestos, ¿no? Porque yo lo entiendo de la siguiente forma, es decir, va a haber, antes de la pandemia se estimaba un 30% de desocupación por los cambios tecnológicos. La pandemia aceleró estos cambios tecnológicos que se venían prediciendo desde hace tiempo, y ahora lo que va a haber una reconversión de puestos hacia nuevos modos y formas de trabajo. Claro, eso es efectivamente lo que ya se avisora y que seguramente ocurrirá en breve. Por supuesto que nosotros no tenemos toda la información como para efectivamente saber cuál va a ser la evolución final, pero son estas preguntas a las cuales deberíamos plantearnos para tratar de discernir cuál realmente puede llegar a ser la situación y estar mejor preparados para poder responder correctamente, ¿no? O por lo menos de la mejor forma posible. También hay cláusulas, también hay, perdón, consecuencias que pueden tener que ver con el aspecto contractual de las prestaciones que tienen este tipo de empresas. Y acá hay toda una cuestión legal que desempeña naturalmente un rol importante en estos aspectos, ¿no? Algunos autores hablan de la necesidad de introducir en los contratos una cláusula llamada de fuerza mayor, que hasta el momento no es muy común su consideración, pero que tiene que ver precisamente como, bueno, en definitiva, si las empresas se ven ante una situación inesperada de este tipo, de qué manera pueden finalmente responder, ¿no? Claro. Y también hay un aspecto vinculado a algo que parecería que no tiene tanta importancia, pero que tiene mucha importancia, que es el paso del tiempo. El tiempo en economía está asociado al valor de qué manera eso impacta tanto en el valor de los bienes, en qué medida los bienes que no están siendo utilizados se deprecian y tienen un impacto negativo sobre el resultado de la actividad de la empresa, porque efectivamente yo tengo un capital que no lo uso y eso tiene, por cierto, una consecuencia negativa. Hoy se habla de que las empresas de transporte, por ejemplo, están trabajando alrededor de un 20% con un 20% de capacidad menos en la Argentina, de transporte de cargas me refiero, de pasajeros mucho más, naturalmente. Claro. Y si uno quisiera puntualizar alguna repercusión o perspectiva positiva, tendría que enfocarlo por el lado del impacto que esto va a tener
sobre el medio ambiente, ¿no? Y la necesidad de incorporar este tipo de regulaciones a futuro también en las actividades vinculadas al transporte y a la logística, ¿no? Y algunas empresas, no en Argentina, pero en algunas otras partes del mundo ya incorporaban el tema del efecto al medio ambiente como parte del costo. Digamos, ese Claro, es un costo que se estaría reduciendo de alguna manera, para aquellas que ya habían exactamente, llegado a contabilizarlo, ¿no? claro, efectivamente. Bueno, acá todavía eso se está un poco Sí, eh, estaba verde, más no atrasado, sí, sí, ya contabilizar el efecto al medio ambiente es interesante. Yo lo veo acá porque, bueno, lo habíamos trabajado, lo habíamos comentado creo que en un micro anterior, una sesión anterior con Antonella, que sustentabilidad acá se paga por tirar la basura, por ejemplo. claro. Entonces, bueno, de alguna manera eso es un costo. Entonces, cuando uno empieza a generar ese tipo, cuando uno hace impacto en el medio ambiente y eso tiene un costo para el medio y la empresa lo contabiliza, digamos, ese costo también disminuye, ¿no? O sea que Una realmente, pequeña, o sea, una pequeña anécdota sobre eso. Hace 40 años, ya en sí, los países europeos occidentales, digamos, tenían en los lugares públicos contenedores con diferentes colores para ajá, depositar los residuos de diferente naturaleza, ¿no? O sea, los biodegradables, lo que era vidrio, lo que era papel y cartón, etcétera. Así que bueno, naturalmente eso ha ido evolucionando y es parte ya de la conciencia pública, ¿no? claro, sí, sí, totalmente. El- los mercados de lo usado, todo, digamos, lo que uno produce, digamos, produce un costo de alguna manera, costo ya sea de tiempo, de, digamos, de desecho, y eso. La realidad es que, Raúl, yo me quedaría hablando con usted el resto de la tarde, pero bueno, tenemos que cerrar y a mí digamos, estos temas, por supuesto, me resultan más que interesantes. El tema, digamos, veníamos analizando, por supuesto, las proyecciones antes de la pandemia y ahora después de la pandemia se han cambiado varios escenarios, tanto así como usted lo planteaba, tanto positivamente como negativamente, y también obviamente creo que también ha cambiado la perspectiva, la forma en la que se analizan algunos costos, pero creo que siempre, digamos, tenemos que tener esta base, ¿no? Para mí, bueno, uno de los objetivos principales de la logística es reducir los costos. Bueno, por supuesto, lo primero que tenemos que empezar a hacer es medir esos costos. Muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿cuánto cuesta mantener una unidad? ¿Cuánto cuesta transportar una unidad? ¿Cuánto cuesta llegar al mercado con esa unidad? Y creo que, bueno, que en el curso que está planteando, ahí, digamos, se podrá ver eh, cada una de estas partes, cada una de estas características, porque como nos comentaba anteriormente, hay ejercitación práctica y demás, que bueno, que se puede visualizar todas estas características. La intención precisamente fue tratar de vincular una cuestión con otra, es decir, que no porque yo esté hablando de una fórmula, me debo quedar en la fórmula de costos, digamos, ¿no? Claro, Es decir, esa fórmula se materializa, se corporiza en una situación como es la que en este momento atraviesan las diferentes sociedades, y que naturalmente tiene un impacto directo de un carácter o de otro, pero el impacto al fin sobre la actividad que despliega cada proveedor de un servicio, en este caso el servicio de transporte y el servicio logístico, ¿no? claro. Así que me pareció que era interesante vincular ambas cosas para eh, ver que precisamente son temas íntimamente relacionados, ¿no? Muy, muchísimas gracias. Recordamos a los que se quieran inscribir en el curso, las inscripciones están abiertas, comenzamos en agosto, eh, en esta semana tienen un descuento de un 50%, así que los que realmente quieran, digamos, participar, los invitamos a inscribirse ya. Y por supuesto, Raúl, agradecemos su buena voluntad y predisposición para poder compartir
conocimientos con usted, ¿no? Porque, bueno, usted es una persona de gran experiencia, bueno, vivió en Europa, tiene un manejo de todos estos temas amplísimo, también escrito al respecto de esos temas, eso es todo material que se va a ver en el curso, así que invitamos a todos aquellos que realmente les interese, por lo menos a mí me resulta súper interesante, y a que bueno, que puedan, los que puedan participar, eh, que se inscriban, que se anoten, que pregunten, que consulten, que vamos a estar atentos para todas las respuestas para dar todas las respuestas que podamos. Así que desde ya, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Angélica, y a todos los posibles interesados que participen, que efectivamente van a adquirir seguramente algún conocimiento adicional que les puede seguramente resultar de utilidad. Muchas No me gracias. caben dudas.